Voy a voy a dejar de compartir y vamos a ver nuestro ejercicio a la pizarra. Ya hay 34 que han contestado y un 40% lo ha contestado correctamente. Bueno, lo planteamos así entonces. Recuerden, nosotros tenemos solamente dos ecuaciones. La ecuación de continuidad, S1, B1 igual a S2, B2, y la ecuación de Bernoulli. De Profe, no Bernoulli. se ve la pantalla por las dudas. ¿Ah? No se está viendo la pantalla por las dudas. Perdón. No estoy compartiendo, no estoy bueno. Gracias. Vamos a lograr el oficio virtual. Bien, bien. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Ahora sí, bien, bien, perdón. Bueno, entonces, le decía la ecuación de continuidad, que se cumple para todos los fluidos, y la ecuación de Bernoulli, P1 más un medio de la densidad, B1 al cuadrado. Acá tendría que sumar el término de la altura, pero los, los dos están a la misma altura respecto a un sistema de referencia, ¿cierto? La altura de 1 y de 2 es la misma, así que directamente no lo pongo, ya pongo P2 más un medio de la densidad por B2 al cuadrado. Ya está. Entonces, fijémonos que tenemos como dato. La densidad nos dan como dato 1000 kilogramos por metro cúbico, ya vamos a ver si lo usamos. El diámetro en el punto 1 son 6 centímetros y en el punto 2 son 2 centímetros, 3 veces menos. En el punto 1 nos dan como dato la velocidad, 2 metros por segundo, y la presión en 1 es 180 kilopascales. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que conocemos nosotros? ¿O qué es lo que no conocemos? La velocidad 2 y por supuesto la presión en 2. Son nuestras incógnitas. Entonces, con la ecuación de continuidad, puedo calcular B2. No. Va a ser B1 por S1 sobre S2. Ok. B1 hemos dicho que B1 son 2 metros por segundo. S1 es pi, nos dan como diámetro, por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, dividido en pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Bueno, los pi no me interesan, los 4 se simplifican también, y me queda 2,0 metros por segundo por D1 sobre D2 al cuadrado. O sea, 2,0 metros por segundo por D1 es 6, D2 es 2 al cuadrado. Es 3, 3 al cuadrado es 9 y 9 por 2 es 18 metros por segundo. Ahora nos falta calcular la presión. Entonces despejamos P sub 2 de la ecuación de Bernoulli. Será P1 más un medio de la densidad por B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, B1 era 180 kilopascales. Hay que tener cuidado con las unidades, pero bueno, en kilopascales los dejemos ahí. Más un medio. La densidad es 1000 kilogramos
sobre metros cúbicos. Hace falta acá. B1, 18. No, B1 era la más chiquita. 2 al cuadrado menos 18 al cuadrado. Fíjense que es la diferencia de cuadrado. Entonces me queda 500 por 4 menos. ¿Cuánto es 18 al cuadrado? 324. Entonces me queda... Ah, bueno, perdón, me falta sumarle los 180 kilopascal. Me voy para acá directamente. Entonces, P2 va a ser 180 kilopascales. Y fíjense, 324 menos 4, ¿ya? Mejor dicho, 4 menos 324 me da 320 negativo. 320 por 500 me da 160.000. O sea que sería menos 160 kilopascales. Será 20 kilopascales. Fíjense lo que ha disminuido la presión de 180 a 20, ¿no? Impresionante la disminución. Entonces ahí la presión disminuye sensiblemente. Si eso fuera una manguera deformable, la presión atmosférica haría que se estrangule. Bueno, muy bien entonces. Con eso, la respuesta correcta sería la que dice 18 metros por segundo y 20 kilopascales. Dejemos de compartir esto, volvamos a lo que estábamos viendo en la presentación. Ahora la última parte que nos queda en este ratito, vamos a ver la parte de viscosidad. Los fluidos reales. Los fluidos reales, a diferencia de los ideales, entonces ofrecen una resistencia al deslizamiento de una de las capas del fluido sobre otra. Una fricción interna debido a fuerzas intermoleculares y recibe el nombre de viscosidad. Y la resistencia que estudiamos, la fricción que estudiamos en los sólidos, le llamamos viscosidad en los fluidos. De una capa con otra. A causa de la viscosidad, va a ser necesario hacer una fuerza para que una de las capas se deslice sobre otra. Como por ejemplo, lo podemos simular como una resma con hoja. Cuando aplicamos esfuerzo de corte, se tienden a deslizar una sobre otra, ¿no? Entonces acá podemos ver, si tenemos el fluido entre dos superficies planas, manteniendo fija la superficie inferior, habría que hacer una fuerza para mover la superior a una cierta velocidad constante. Entonces, establece un cierto perfil de velocidades. La capa de fluido que está en contacto con la superficie se adhiere a ella y se mueve con la misma velocidad. Y debido a la viscosidad, hay una pérdida paulatina de velocidad entre capas sucesivas. Si la velocidad es pequeña, las capas se van a mover paralelamente. ¿No es cierto? O sea, no hay turbulencia. Esa fuerza que hay que aplicar a una capa de fluido va a ser proporcional al área empíricamente, ¿no? O sea, experimentalmente podemos determinar que cuanto mayor sea el área, mayor fuerza, y también al cambio de velocidad entre las distintas capas. Y va a ser inversamente proporcional a la distancia entre esas capitas o láminas. La constante de proporcionalidad que, digamos, la transforma en una ecuación, se llama el coeficiente de viscosidad. Entonces, la fuerza es proporcional al área, a la velocidad y inversamente proporcional a la separación entre láminas. Cuanto mayor sea el área, mayor será la fuerza necesaria. Cuanto mayor sea la velocidad con que se mueve, también aumentará la fricción. De la misma manera que aumenta la fricción cuando yo voy en un auto y saco la mano por la ventanilla,
Cuando aumenta la velocidad, aumenta la fricción también, la fuerza de resistencia del aire. El coeficiente de viscosidad, eta, en el sistema internacional es una DINA por segundo sobre centímetros cuadrados, que se recibe el nombre de Poise. En el sistema internacional es un newton por segundo sobre metro cuadrado, y la relación que hay entre esta unidad en el sistema internacional y el Poise es que un newton por segundo sobre metro cuadrado equivale a 10 Poise. Ahí está. Un newton por segundo sobre metro cuadrado también es el nombre, se lo puede poner en función de la presión, sería un pascal segundo. Y finalmente, si a la viscosidad dinámica la dividimos en la densidad, obtenemos la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática en el sistema internacional se mide en metros cuadrados por segundo. Si la viscosidad de un fluido no es despreciable, la energía mecánica ya no se conserva. Y por lo tanto, no satisface la ecuación de Bernoulli. Por eso hemos hecho hincapié en que Bernoulli vale solamente para fluidos ideales. Aquí pueden ver, por ejemplo, en el fluido que está conectado a diferentes tubos horizontales en el conducto, como no hay estrechamientos, de acuerdo con Bernoulli, la velocidad en el punto 1 tendría que ser igual a la velocidad en el punto 2. Pero, como el fluido es viscoso, el fluido ideal, y va perdiendo velocidad. Y lo que sucede es que disminuye la velocidad debido al cambio de presión, ¿no es cierto? Al cambio de, sí, al cambio de presión. Y la velocidad hace que, esa disminución de velocidad hace que parte de la energía que tenía en el punto 2 se pierda por fricción, ¿no? Es lo que sucede con las cañerías reales de nuestra casa. Si uno no eleva lo suficiente el tanque de agua, va a ver que el agua caliente, en este caso, pueden ver cómo a medida que las cañerías se hacen más viejas y van perdiendo sección, o tienen más rugosidades internas debido al sarro, va perdiendo velocidad y presión, y después casi no sale agua, digamos. Menos cañería o levantar más el tanque. Entonces, trabajo que se dan estas fuerzas intermoleculares son las que encargan de producir la fricción entre las capas del fluido y son las responsables que vaya perdiendo energía el fluido. Entonces, ¿cómo se compensa esa pérdida de energía? Aumentando la presión con una bomba o levantando el tanque. Por último, veamos la parte de fluido laminar y flujo turbulento. El flujo laminar, habíamos dicho que corresponde a la situación considerada a definir el coeficiente de viscosidad, ¿no? Las láminas que mantienen su forma, no se mezclan una con otra. Este flujo es estacionario y se produce para muy pequeñas velocidades. Si el flujo no encuentra obstáculos, que sean muy angulosos, o sea, partes angulosas que hagan producir como remolino. Piénsese, como les decía yo, en un río que fluye lentamente por un valle. O sea, quiere decir que no hay mucho desnivel. Los objetos flotantes, lejos de la orilla, se mueven prácticamente como en una pista. El flujo turbulento, por otra parte, aparece cuando estas láminas se mezclan, forman remolinos y desaparecen en unos lugares. Aparecen y desaparecen. Es no estacionario y se produce cuando aumenta la velocidad, un río tormentoso de contacto.
o bien el flujo de agua que cae de un grifo. Ustedes pueden hacer la prueba si el flujo es pequeño, al principio es una línea continua. A medida que van aumentando la velocidad, se vuelve turbulento. Esta transición de un flujo laminar a uno turbulento no tan solo depende de la velocidad, sino también de la viscosidad y de la densidad del fluido e incluso de la geometría del conducto que lo contiene. Si nosotros tenemos un fluido que circula por un tubo circular y diámetro D, el número de Reynolds, que es un número adimensional, permite determinar si un flujo va a ser laminar o va a ser turbulento. Entonces, se define como la densidad por, no, ¿no es cierto? Por la densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad, que aquí está puesta con esta letra. Si el número de Reynolds es menor que 2000, tendremos un flujo laminar. Si es mayor que 3000, el flujo es turbulento. Lo último que vamos a ver es la ley de Stokes, que tiene que ver cuando un cuerpo se mueve en el seno de un fluido viscoso y experimenta una fuerza de rozamiento de arrastre FA que se opone al movimiento. Ustedes cuando tratan de caminar, por ejemplo, nadar en el agua, sienten una fuerza de fricción que los tiende a detener. Stokes determinó para cuerpos pequeños moviéndose a velocidades pequeñas y esféricos que esa fuerza es proporcional a la velocidad. La fuerza depende de la velocidad, del radio de la esferita, de la viscosidad y de una constante que es 6pi. Entonces, el cuerpo es esférico. Si ustedes se imaginan una esferita de acero que sueltan en un tubo gigante grande que tenga una asistencia viscosa, no sé, glicerina, al principio notan que se acelera, pero después de un cierto tiempo, el peso se equilibra con la fuerza viscosa y con el empuje. Y cuando se llega al equilibrio, a partir de ahí la esferita baja con velocidad constante, y como baja con velocidad constante, la fuerza resultante es cero, y el peso se equilibra con la suma del empuje más esta fuerza de fricción. Si nosotros reemplazamos el peso por la densidad, por la gravedad, por el volumen de la esferita, o sea, mg, el empuje por el volumen de la esferita, por la densidad del líquido y por la gravedad, y la fuerza por el valor determinado por Stokes experimentalmente, podemos, a partir de medir la velocidad, la densidad de la esfera, la densidad del líquido y el radio de la esfera, en régimen estacionario, determinar el coeficiente de viscosidad de este fluido. Es un experimento que se hace normalmente en física en las clases presenciales. Y por último, nos queda el ejercicio 5, para que lo resuelvan. Dice, una esfera de acero inoxidable de 1 centímetro de diámetro cae en un tanque profundo de glicerina. La densidad del acero, nos dan como dato la densidad del acero, la viscosidad de la glicerina y la densidad de la glicerina. Suponiendo, dice, que el rozamiento viscoso obedece a la ley de Stokes, calcule la velocidad una vez que la suma de fuerza es cero, ¿no? Entonces, ustedes tienen la fuerza de gravedad, la fuerza viscosa y la fuerza del empuje, la suma tiene que dar cero, y de ahí tienen que despejar la velocidad, ¿ah? En este segundo término. Vean que pueden simplificar y saquen la velocidad. Y este sería el último ejercicio para hoy. Vamos a dar la grabación. Entonces, en realidad, ¿qué hay que hacer acá? Hay que despejar la velocidad. Tenemos la ecuación que nos iguala la fuerza, o sea, esto baja con velocidad constante.
y baja con velocidad constante, entonces fíjense, vamos a poder, si las escribo aquí la ecuación de nuevo, 4/3 de pi por radio al cubo es el volumen de la esfera. Por la densidad y por la gravedad es su peso. Igual a 4/3 de pi por radio al cubo es el volumen de la esfera. Si lo multiplico por la densidad del líquido y por la gravedad, tengo el empuje, más 6 veces pi por eta, que es la viscosidad, por el radio y por la velocidad química incógnita. Puedo simplificar los pi. Y si hago si despejo la velocidad, fíjense, este, tengo que hacer un poquito de operaciones matemáticas. Si la viscosidad era 2/9 de... voy a dejar de compartir porque no me la acuerdo de memoria y no quiero perder el tiempo haciendo pasajes de término. Les muestro. Estaba acá. ¿Dónde era? Estábamos al final. Al final. Ah, eh, despejando el, la viscosidad, si yo despejaba la viscosidad, era 2/9 de n al cuadrado g sobre b por la diferencia entre la viscosidad menos la viscosidad del fluido. Entonces, vamos a compartir esto. Vayamos a lo que estábamos recién. Entonces, yo les decía, la viscosidad era 2/9 de n cuadrado g, aceleración de la gravedad, velocidad por la densidad de la esfera menos la densidad del fluido. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad, simplemente la paso para allá multiplicando, la viscosidad pasa dividiendo y me queda 2/9 de n al cuadrado g sobre eta por la densidad de la esfera menos la densidad del fluido. 2/9 es 2/9. El radio, aquí hay que tener cuidado, lo tengo que pasar a metros. Si quiero la velocidad en metros, el radio tiene que estar en el sistema internacional. Entonces, 0,0100 metros al cuadrado. Todo metro. ¿Qué? 9,80 metros sobre el segundo al cuadrado. Esa está en pascal segundo, no hay que tocar a la viscosidad. Y las densidades también están en el sistema internacional. Entonces, 7.800 menos 1.300. Y hacemos el cálculo. Y si se toman el trabajo de calcular, 7.800 menos 1.300 me daba 6.500 por 9,8 por 2 por 0,01 al cuadrado, y eso dividido en 9 y dividido en 0,83. 1,7. Claro. El resultado es 1,7 metros por segundo. Perdón. 1,7 metros por segundo. Esta es la velocidad, el módulo de la velocidad con que desciende mi esferita. Y fíjense que depende de las diferencias de las densidades. La viscosidad está en el denominador y del radio, ¿no? También se puede calcular con esto, por ejemplo, la velocidad con que sube una burbujita de aire en un vaso de gaseosa, por ejemplo. Dejamos de compartir.
Vamos a compartir.